tal amigos? Nuevamente, ¿cómo están? Soy Lucía Blanco y esta es la última entrega del módulo de habilidades gerenciales. Así es que me da mucho gusto compartirles el tema de algunas recomendaciones para ser un líder genuino. ¿Qué es esto de ser un líder genuino? Ya vimos temas como emociones, como el trabajo en equipo, los estilos de liderazgo, cómo manejar el cambio. Y fíjense, para mí, en mi muy particular punto de vista, el liderazgo pues tiene que ver con la persona. Y por supuesto que el estilo de liderazgo se va modificando cuando la persona se va modificando. Algo que no mencioné al inicio es que también escribo. Entonces, en este libro que es Ser ejecutivo en la vida y humano en el trabajo, tengo un artículo que justamente habla del tema del liderazgo enfocado desde el liderazgo personal. Y aquí tengo que compartirte algunos conceptos que me resultan interesantes en temas de desarrollo personal. Todo lo que ves afuera habla de ti. Y el liderazgo, cuando hablamos de un liderazgo ejercido hacia un equipo de trabajo, no puede ser ejercido si tú no eres líder contigo en tu vida. Y ahí es en donde para mí entra la autenticidad, esta parte de ser genuino. ¿Te acuerdas que al inicio hablé de la integridad personal? Pues justamente para mí este es el punto en donde el propio liderazgo tiene que ver con que tú ejerzas un liderazgo hacia ti mismo. ¿Cómo generas esto y cómo logras ser líder hacia ti mismo? Para mí hay dos conceptos que son diferentes y que mucha gente maneja como sinónimos. La coherencia y la congruencia. Para mí son diferentes. Hablaba yo de que el cuerpo es como una frontera y todo lo que ocurre del cuerpo hacia afuera es el mundo exterior, todo lo que ocurre del cuerpo hacia adentro es el mundo interior. Entonces, en la coherencia tenemos lo que pensamos, lo que sentimos y digamos que lo que decimos que es resultado de estos dos. Y en la congruencia es lo que decimos y lo que hacemos, que es el mundo exterior. Lo que decimos y lo que hacemos los demás lo pueden ver. Aquí los demás van a ver lo que decimos, pero no saben desde dónde surge lo que decimos, porque lo que pensamos y lo que sentimos solo está en nuestro mundo interior. Entonces, cuando nosotros en ontología del lenguaje hay un concepto que es la estructura de coherencia. La estructura de coherencia tiene que ver con los tres dominios primarios del ser humano, que son cuerpo, emoción y lenguaje. Y entonces estos existen o coexisten y tú puedes acceder a las emociones a través del cuerpo y el lenguaje, o al lenguaje a través de las emociones y el cuerpo, o al cuerpo a través de las emociones y el lenguaje. Y entonces entender que tu corporalidad habla y entender que tus emociones están en tu cuerpo es también ubicar que, entre otras cosas, esta estructura de coherencia, uno siempre es coherente con su propia estructura. Entender esto es entender que cuando a veces vemos incongruencia en alguien es porque nos falta información, porque de alguna forma misteriosa esa persona está siendo coherente consigo misma. Entonces, como no podemos acceder a su mundo interior, solo podemos saber que está siendo coherente consigo misma. De alguna forma incomprensible para uno, eso pasa. Entonces, cuando esta coherencia y congruencia están alineadas, esto genera confianza. Y esta confianza tiene que ver con esta parte de que tú sabes que si te está diciendo que sí es sí, si te está diciendo que no es no, y no hay un doble mensaje, no tienes que cuidarte porque vas a pensar que... Y la verdad es que entender que si tú ves incongruencia es tema del otro y lo más que puedes saber es que está siendo coherente consigo mismo, es también entender que a lo mejor hace falta acercarte al otro para conocer. El caso es que de aquí se deriva la confianza, porque entonces hay claridad y transparencia, no hay dudas. Y esta confianza repercute en compromiso, porque cuando tú confías en alguien, haces cosas no lo vas a hacer quedar mal.
Y si tú te comprometes a algo o tú dijiste que ibas a hacer algo para alguien a quien le tienes confianza, pues no lo vas a dejar de hacer. Y es esencialmente como jefe o como líder, si tú te comprometiste a algo con alguien y lo cumples, es muy difícil que esa persona se comprometa contigo y no lo cumpla. Porque entonces tú lo estás cumpliendo y él no te va a quedar mal. Y se establece este compromiso. Y cuando hay este compromiso, automáticamente se generan resultados. Y entonces, como líderes o como personas a cargo de un área, siempre nos van a evaluar por los resultados. Y esto siempre es consecuencia de... en la lámina te voy a ir compartiendo lo que yo llamo el modelo de identidad psíquica. Y entonces, déjame irte planteando este esquema desde esta foto que estás viendo, que es como la de un iceberg y que muchas veces hemos visto. Entonces, la parte que ves afuera del iceberg, esto solo es el mundo externo, es lo que ves, es lo que hay. Y esto equivale a lo que la gente dice y hace. Y el decir, aunque es una acción, a mí me gusta separarlo porque la palabra tiene un poder que a veces no somos tan conscientes de él. Y todo lo que está abajo que no vemos es el mundo interno. Y entonces, imagínate, nuestras acciones y nuestras palabras solo son el mundo externo, pero es lo que todos los demás sí ven. Entonces, a partir de lo que hago y lo que digo, se empieza a generar pues la imagen que doy hacia los demás. Pero esto solo es consecuencia de lo que ocurre en el mundo interno. Entendamos que hay cosas que creo, que son mis conceptos de la realidad, lo que creo acerca del trabajo, de las personas, de la amistad, del amor. Tengo creencias concebidas acerca de todo y para todo. Y esto, sea consciente o no, va a permear hacia lo que veo y hacia cómo veo la vida. Ese filtro que los va a permear, yo les llamo mapas mentales, pero esos mapas mentales tienen que ver con la estructura de coherencia de cada uno, de la que hablaba yo hace rato, tiene que ver con los sistemas en donde uno se mueve, tiene que ver con los valores que cada uno tiene y con lo que uno cree que es bueno y que es malo, porque todo eso va, en un conjunto va a ser una especie de tamiz que va a filtrar mis creencias para que las que sí tengo se filtren, y entonces va a generar lo que veo y lo que registro de mí, es decir, va a construir mi visión de vida y también las sensaciones que se me generan en el cuerpo. A su vez, esta visión de vida va a repercutir en lo que siento, y en lo que siento y en lo que me motiva y en la predisposición a actuar. Y esa predisposición a actuar me va a llevar a actuar, y entonces lo que hago va nuevamente a reforzar la creencia que tengo o a cambiarla, y entonces se abre otro ciclo. Y bueno, pues así como lo estás viendo en la lámina, es un ciclo. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, que todo esto alimenta el interior, que es lo que digo que soy. Y esto que digo que soy tiene que ver con cómo me concibo, de la autoestima, de las emociones, de lo que hablamos como muy al principio de este módulo, ¿recuerdas? Y entonces eso me va a crear una identidad. Sin embargo, la parte clave no es quién soy o cómo soy, porque puedo dejar de ser ese. Yo puedo ser quien yo quiera ser, solo que entonces necesito creencias diferentes, una visión diferente, acciones diferentes y quizá emociones diferentes. Esto que digo que creo son los juicios, les vamos a llamar juicios. Esto repercute en mi percepción o en las sensaciones que tengo. Y esto genera mi orientación hacia, es decir, mi predisposición hacia algo, a favor o en contra. Esto por definición es una actitud. Y también las emociones son las que nos van a mover. Lo que hago es el comportamiento, son mis acciones, y esto lo que nutre o lo que alimenta es lo que digo que soy, mi identidad. Y mi identidad, al igual que el espíritu, yo la concibo como una planta interna. Está como un frijolito que ponemos en un algodón, en un frasquito, y que poco a poco va echando raíz y germinando, y luego pasamos a una maceta y así sucesivamente hasta que va creciendo. Bueno, imaginemos que todos tenemos esa planta interna,
Y hacernos cargo de la propia planta es justamente el tema que compete a desarrollar nuestra autoestima y nuestra identidad. ¿De qué nutro esa planta? De lo que pienso, de lo que digo, de lo que hago y de lo que siento. Entonces, esta identidad solo me define por el rol que ejerzo, ¿no? Soy el director del área, soy el gerente de tal zona, y entonces laboralmente la identidad es el rol o el puesto que ejerzo. Sin embargo, en la vida tiene que ver con quién digo que soy, ¿no? Soy maestra, soy Lucía, soy quién soy, y eso construye una identidad. El tema es, para mí, el desarrollo del ser. ¿Quién puedo ser? ¿Quién quiero ser? Que es un tema de identidad futura. ¿Quién digo que puedo llegar a ser? Desde este modelo podemos entender que entonces los comportamientos que están aquí son del mundo exterior y esto, la coherencia, es el mundo interior. Y hay otro modelo que te quiero compartir, que es un modelo que normalmente se usa para comunicación, pero que yo retomo para reenfocarlo desde el desarrollo humano, que es la ventana de Johari. Imagínate que este rectángulo es una persona y tenemos una parte abierta y una parte cerrada. Y en contraparte tenemos a los demás, es decir, esta es la persona, entonces hay una parte abierta que es lo que yo conozco y una parte cerrada que es lo que yo no conozco. En contraparte están los demás, y los demás hay una parte que conocen y una parte que no conocen. Y entonces esto nos dejaría una ventana así, que implicaría una parte oculta en lo individual y una parte oculta en lo social. Vemos que este es el individuo y que esto es lo social. Entonces, tenemos 4 cuadrantes. Imagínate que el cuadrante 1 es el yo congruente y coherente. Es claro y transparente. Así como yo me conozco, así como yo pienso, es lo que hago y lo que digo. Y entonces esta transparencia repercute en esta confianza. Esta confianza se construye creciendo este cuadrante. En el cuadrante 2, que es el 1, ¿ok? Cuadrante 1, comportamientos coherentes y congruentes. En el cuadrante 2 es una especie de yo ciego. Es lo que yo no sé de mí, ¿no? Porque para mí está oculto, pero los demás sí saben de mí, los demás sí lo ven. Y entonces esto podría parecer algo incongruente. Es un comportamiento incongruente de tal forma que lo que yo digo y lo que hago, los demás se dan cuenta que lo que dije no es lo que hice. Y yo no me doy cuenta. Entonces, este es el cuadrante 2. El cuadrante 3 es justamente el contrario. Yo sí sé y los demás no. Y entonces aquí yo estoy siendo coherente conmigo, porque a lo mejor los demás ven incongruencia o no, solo que yo sí sé qué me pasa a mí y los demás no lo saben. Y el cuadrante 4, que es como el inconsciente, ni yo sé ni los demás saben. Entonces, el tema de esto es que estas ventanas son movibles. Cuando yo crezco el cuadrante 1, disminuyo los otros. Esto se crece a través de la autoconciencia y a través del autoconocimiento. Y con la retroalimentación, entonces, para poder tener confianza, generar confianza y desarrollar la confianza, necesito ser coherente y congruente. Alinear lo que pienso, lo que siento y lo que digo y lo que hago con lo que los demás ven que digo y hago, ¿ok? Y esto me va a repercutir en el compromiso y me va a llevar a los resultados. Si tú trabajas desde aquí, desde el interior, yo te garantizo que vas a ser reconocido como un líder genuino y entonces empezarás por ejercer el liderazgo hacia ti mismo, hacerte cargo de ti mismo y, bueno, pues ejercer todo lo que hemos visto en este módulo en tu propio desarrollo, en tu propia nutrición del alma y de tu propio espíritu, de tu planta interna. Y solo me quedaría recomendarte este libro, que es mi libro más reciente. Es un libro de nutrición del alma y vas a encontrar un poco más desarrollado esta teoría en el capítulo 7.
Así es que, bueno, pues te invito a que lo busques en las librerías y lo consigas. Y que me escribas a mis redes sociales. Me encuentras en Facebook como Lucía Blanco, figura pública, en Twitter como Nutrióloga Almas. Y para mí ha sido un verdadero placer acompañarte, dejarme que me acompañes y pues espero vernos pronto. Soy Lucía Blanco y un verdadero placer. Buena tarde.